Muy buenas tardes a todos. Gracias, bendiciones, bienvenidos. Vamos a estar leyendo juntos el libro de Ausencia de Felicidad. Y para ello vamos a comenzar. Vamos por el capítulo 16, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Los poemas de Jesús desde la página 481. Pero hacemos primero la invocación de la página 30, que dice así. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, Maestro Jesús, por tu perfecta y amorosa guía. Gracias, hermanos milagrosos, benditos, puros. Gracias, Padre, por tu voz, por tu plan. Espíritu Santo, todo el amor para todos. Capítulo 16 del libro de Ausencia de Felicidad de San Kenneth Wapnick. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Página 481. Estamos en los poemas a Jesús. Y dice: otros poemas están más centrados en la amarga desesperación sin esperanza que acompañó a la muerte de Jesús, simbólica del hecho de que el ego se separó de Dios y de que la paz del cielo fue destruida. En el antiguo amor leemos: amor, guarda silencio. Ni una sola palabra radiante ha llegado a mi corazón por una eternidad de llantos y de espera. A veces creo que una vez te conocí, mas pienso luego que un sueño fuiste en el que una vez real creyera. Que un sueño fuiste al que una vez real creyera. ¿Es acaso silencio lo que tú ofreciste, cual dorada promesa como el Hijo de Dios? Tú prometiste que eterna era tu respuesta, mas, amor, en silencio te quedas. The Gifts of God, los regalos de Dios, página 44. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: ¿cuántos otros han sentido que nuestras súplicas de ayuda solo han sido recibidas por el silencio? En ocasiones en que Helen se lamentaba de que Jesús nunca le ayudaba realmente ni contestaba sus oraciones desesperadas, o que a ella jamás le sucedía nada, nuevamente yo solía señalarle el armario en su sala donde ella guardaba el curso y le preguntaba: ¿estás segura? Dicho sea de paso, el poema anterior contiene una línea interesante. A veces creo que una vez te conocí. Si bien su significado real, como en el poema espera, que se discutió antes en este capítulo, se relaciona con una experiencia atemporal en la mente de Helen, la línea se podría interpretar también como que refleja una memoria de una vida pasada. Como ya he mencionado, una psíquica inglesa le dijo a Helen una vez que ella jamás se había recuperado de la crucifixión. Y aunque durante el periodo posterior a la escritura del curso Helen nunca admitió creer en la reencarnación, llamada número 100, su experiencia de Jesús
sin mencionar sus ocasionales arrebatos de ira en contra de él, ciertamente no apuntaban hacia una anterior relación íntima con él. Vemos la llamada número 100. Un curso de milagros en sí no asume una posición sobre el tema, puesto que la creencia en la reencarnación no es pertinente a la salvación, ya que el tiempo es ilusorio de todas maneras. Bueno, la postura que asume el curso es que, estrictamente hablando, la reencarnación no puede existir porque no ha existido ni una primera encarnación. Eso es lo que dice Jesús cuando vemos el manual para el maestro, que sí existe la reencarnación. Y luego dice que si alguien cree en ella y su maestro interior no le desaconseja su creencia, pues que la mantenga, que no pasa nada. Eso es lo que dice, aparentemente. Por otra parte, muchos pasajes en el curso que refleja nuestra experiencia del tiempo sí sugieren la reencarnación. Además, en muchos de sus mensajes personales para Helen, Jesús se refería a otras vidas de ella, además de las referencias a las experiencias de Helen en vidas pasadas que le llegaron a ella durante el verano anterior al comienzo del curso. Bueno, ya sabemos que Jesús se refiere a nosotros según sean nuestras creencias. Y toda creencia que nos sirva para recordar que somos el eterno Hijo de Dios no se desestima. Entonces, como bien dice también en ese punto de es cierta la reencarnación, existe la reencarnación, pues Jesús dice que estrictamente hablando no, pero si nos es útil en nuestro camino de vuelta a casa para poder explicarnos lo que pasa, por ejemplo, cuando no se toma la decisión de ser despertado, pues que vuelves a soñar, no te mueres realmente, sino que sigues soñando. O como idea de que somos seres eternos. También no se desaconseja la reencarnación, puesto que la vida no empieza con la encarnación, sino que existimos de antes, aunque sea en otras ilusorias encarnaciones, pero existimos siempre. No hay realmente principios y finales, porque somos un ser eterno. Entonces, si es en ese sentido, pues no se desaconsejará cualquier creencia que nos lleve a ser conscientes de que somos eternos, ¿verdad? Entonces, como decía, y aunque durante el periodo posterior a la escritura del curso Helen nunca admitió creer en la reencarnación, su experiencia de Jesús, sin mencionar sus ocasionales arrebatos de ira en contra de él, ciertamente no apuntaban hacia una anterior relación íntima con él. Vamos a hacer una mención también a lo que hemos leído un poquito antes con respecto a que Helen se quejaba de que Jesús no le daba respuesta. Y lo que nosotros tenemos que tener clarísimo, es que Jesús no nos puede hablar cuando nosotros tenemos ya una respuesta preconcebida. Eso es lo que nos ha dicho siempre. ¿Qué clase de peticionario eres? ¿Qué estás pidiendo? Si pides ilusiones, el que te va a contestar es el ego, porque le estás pidiendo al Dios de las ilusiones y no me estás preguntando a mí. Y en la última línea ya de la página 481, San Kenneth Wapnick sigue diciendo: ya hemos visto en las cartas a Bill, fechadas desde 1965, que Helen con toda certeza sí creía en vidas pasadas y en la utilidad de estas para explicar, por lo menos en un nivel, ciertos problemas o conflictos contemporáneos. La desolación de la vida sin Jesús es conmovedora, si no es que dolorosamente expresada en dos poemas escritos con un intervalo de 2 días entre los dos, en mayo de 1974. Su capacidad para evocar este estado de vacuidad sin esperanza me lleva a citarlos en su totalidad. El primer poema, Oración para una casa, realmente tienen su origen en la mudanza de Bill de un apartamento a otro en el lado noreste de Manhattan. Le sugería a Helen que tal vez
debía escribir un poema para esa ocasión. La respuesta fue este poema de Noche Obscura, de desesperación, que literalmente no tenía nada que ver con la mudanza de Bill, sino con la vida en un hogar, es decir, la mente, despojado de la presencia del amor. Yo cité en el capítulo anterior las líneas finales del mismo, y aquí el poema en su totalidad. Entra en mi casa. Su santidad es la tuya. Y tiene que esperarte a ti, que eres el hogar de la misma santidad. Está su altar en tinieblas aún, pero abierto a la luz, que habrás de traer tú. El brillo he olvidado de los diamantes y del oro, el destellar que pensé una vez que a las tinieblas podían alumbrar. Y consuelo me traerán, y consuelo me traerían. Las cortinas plateadas han desaparecido, de pesadas alfombras, vacíos están los pisos, cuya desnudez una vez ocultaban los diseños que manos orientales tejieran con empeño, en pesada oscuridad. Y es esta desnudez la señal de que el huésped que debía llegar no está aún listo para aparecer, para traer la paz que había prometido a aquellos que moran con él. Mis dedos sin anillos sostienen aún la lámpara apagada y fría. Amargamente el viento canta, la melopea del miedo que hace eco en las paredes y en mi corazón entra incesantemente. Se suponía que este templo fuese levantado para ti, que dijiste que su altar estaría alumbrado para siempre. Y pensé que habías dicho que no puede ser tumba un altar santo. The Gifts of God, los regalos de Dios, página 49. Bueno, mencionar que está claro que lo que nosotros, y aquí se ve que Santa Helen se está dejando llevar por el ego, ¿no? En el sentido de que pareciera que Jesús no está listo para llegar al altar, cuando los que nos negamos el estar listos somos nosotros, el altar, que expulsa a Dios de sí mismo y le da la bienvenida al miedo. Todo lo que en algún momento nos suene a victimismo o a pequeñez, que no nos quepa duda que es el ego. Página 483. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: Helen, quien obviamente nos está representando a todos, está reflexionando aquí en torno a la amargura de haber renunciado a todos los ofrecimientos del mundo. El brillo he olvidado de los diamantes. Solo le queda, sin embargo, la desnudez de los pisos vacíos, los cuales simbolizan las promesas de Jesús aparentemente huecas. Sábado de Gloria, otro poema, escrito varios meses después como parte de la trilogía de la Pascua Florida, describe el mismo desolado estado de ánimo que queda tras el triunfo de la oscuridad de la muerte sobre la luz de la vida. Concluye con estas palabras dirigidas a Jesús: Tú dijiste que serías la redención del mundo, mas solo una cruz puedo ver. Tan solo un sueño parece ser la resurrección. The Gifts of God, los regalos de Dios, página 108. El segundo de estos poemas, nos sigue diciendo San Kenneth Wapnick, de mayo de 1974, es La cruz al borde del camino, la cual refleja nuevamente las desoladas esperanzas de lo que se percibe como una promesa fallida y temida, con una conmovedora cita de los Salmos 13 y 89. Y dice el poema: Al borde del camino espero, desamparada yo, cada noche regreso a una casa vacía, solo para despertar y cada día volver, en silencio y desesperación nuevamente a esperar.
¿Hasta cuándo, oh Señor? Tú ordenaste que fuese moradora en casa de fantasmas. Las sombras vienen y caen de noche sobre mis ojos para traer una parodia del dormir. Y por el día voy en una ilusión de que despierta estoy a mi señalada ronda de amargura. Vacía está la copa de la que bebo, y las migajas a mí asignadas no han de sustentar mi pequeña vida sino brevemente. Mas debo guardar una tan frágil esperanza que se ahoga en el polvo de la esperanza, en antiguo camino que pareciera a ningún sitio llevar. No he olvidado tu promesa, y hasta que vengas te estaré esperando, pero debo esperar en el dolor, con la canción de la muerte a mi alrededor por el camino en el que estoy y espero tu regreso. ¿Hasta cuándo, oh hermoso Señor de la vida? ¿Hasta cuándo? The Gifts of God, los regalos de Dios, página 50. Vemos como lo que nosotros parecíamos soler hacer era lo que Santa Helen está haciendo aquí. Nos poníamos en una posición de ser los pobrecitos desvalidos que habían sido expulsados del paraíso y esperábamos a que a Dios le apeteciera volver a incorporarnos en el reino, y es todo lo contrario. Y es un poema de 1974 que hablamos de que ya se había concluido de escribir un curso de milagros. Luego a Santa Helen se le habían dado ya todas las pruebas de que realmente, si no estamos experimentando el amor de Dios, es porque no es nuestro deseo ahora. Página 484. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: ocasionalmente Helen me hablaba sobre la amargura de encontrarse en lo que ella experimentaba como un callejón sin salida con Jesús. Por una parte, se le decía que la forma de conocer y confiar en su amor era renunciar a su miedo y a sus juicios. Por otra parte, no podía renunciar a su ego sin el amor de él. Del mismo modo, podemos decir que Jesús espera la invitación de nosotros y, sin embargo, es su presencia la que nos permite ofrecérsela. La invitación expresa este proceso aparentemente paradójico, aunque dentro de un marco positivo. El poema, dicho sea de paso, es uno de los muy pocos en la colección, como mencioné antes brevemente, que se aparta del estricto pentámetro iámbico. Aquí es Jesús quien habla. Bueno, antes de leer el poema, en esta mención que hace San Kenneth Wapnick, que dice que por una parte se le decía que la forma de conocer y confiar en su amor era renunciar a su miedo y a sus juicios, y así es. Por otra, no podía renunciar a su ego sin el amor de él. Bueno, es que aquí lo que tenemos que tener claro es que el amor de Dios ya lo tenemos, y lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocer que lo tenemos, y por eso lo somos. Luego, Dios es el amor en el que perdono. Yo no perdono en el vacío. Tengo que querer hacer ese mínimo gesto de confianza de que es en Dios con el que voy a perdonar, con Él y en Él. Por lo tanto, Jesús espera la invitación, pero ya está con nosotros. Él está, y de lo que nos tenemos que hacer es conscientes de que Él está. Y ahora sí leemos el poema ilusorio. Aquí es Jesús quien habla. He venido hasta ti. Supe, cuando tu llanto vi, que estabas lista. Me habías invitado. En el instante que supiste que el pecado es una ilusión, pobre eras en verdad. Vi tus manos apretadas y las miré sangrar desde dorados clavos. Pesada corona, enjollada en torno a tu cabeza, como la mía sagrada. Yo te necesitaba a ti mucho, mas hasta
que crecer vi tu entender, solo podía esperar con mucha paciencia más allá del celeste portal. Vacía estaba la casa de mi padre, cual nosotros así parte de él somos, asimismo tú eres parte de mí. Somos uno y juntos entramos, y así termino lo que había comenzado. The Gifts of God, Los regalos de Dios, página 90. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: ya hemos visto el otro lado de esta ambivalencia en los poemas de amor, pues aunque Helen podía sentir odio hacia Jesús por traicionar sus promesas, ella se ponía incluso más furiosa con otros que hablaran negativamente de él. Era como si su intimidad con Jesús le permitiese a ella la prerrogativa y la libertad de gritarle, similar a lo que ocurre a veces en relaciones en que dos personas están muy ligadas la una a la otra y sin embargo pelean constantemente. Pero que un intruso hable mal del otro y el amor subyacente descarta al odio más superficial. Cierro debidamente este capítulo sobre la relación de Helen con Jesús, el camino, la verdad y la vida de ella, con uno de sus hermosos poemas de amor de San Valentín dedicados a él, página 485. El lugar de reposo. Abiertos están mis brazos. Ven, mi Señor, a mí, y sobre mi corazón descansa. Este late por ti y canta en gozosa bienvenida. ¿Qué soy salvo tu lugar de descanso y tu reposo? Mío es tu descanso. Sin ti perdida estoy. En insensato vagabundear que no tiene final, ni meta ni significado, por camino que lleva por torcidos desvíos rumbo a la nada. Ven ahora, mi amor, y sálvame de la desesperación. El camino, la verdad, la vida conmigo están. El viaje se ha olvidado con la dicha de la calma eterna y tu beso de paz. The Gifts of God, Los regalos de Dios, página 54. Y comenzamos ahora el capítulo 17, la realidad de Jesús. Nos dice San Kenneth Wapnick: Helen, como Helen, siempre experimentaba a Jesús como separado de ella, una persona a quien amar, odiar o ignorar. Solo cuando estaba en el estado mental simbolizado por la sacerdotisa, ella podía trascender la ambivalencia de su relación con Jesús y tornarse una con el amor que era la identidad compartida de ambos. La experiencia de la sacerdotisa que Helen tuvo en el verano de 1965, como hemos visto, comenzó con una experiencia de separación, pero con el claro reconocimiento de la unidad esencial que en verdad estaba ahí. Por consiguiente, el conflicto de lo que Helen generalmente experimentaba como su vida giraba en torno a amar y a odiar a Jesús. La solución última llegó al ella trascender la ambivalencia completamente y llegar a ser una con él. En el lenguaje de los inicios del curso, la mentalidad correcta corrigió a la mentalidad cerrada y quedó la mentalidad uno de Cristo. El capítulo anterior examinó la ambivalente relación de Helen con Jesús. Aquí discutiré a Jesús y la relación de Helen con él desde la perspectiva de la sacerdotisa, es decir, desde el punto de vista en la mente de Helen más allá del cielo y Helen. Es desde este punto que podemos identificarnos con Jesús, no como una persona con una personalidad definida que nos habla o que guía nuestras vidas específicamente,
sino como el símbolo dentro de nuestras mentes separadas del abstracto y universal amor de Cristo. El folleto El canto de oración, en su discusión del orar, por implicación, se refiere a este asunto de Jesús como realidad o como símbolo. Por lo tanto, comenzamos con el folleto y las interesantes e importantes circunstancias de la Escritura. El canto de la oración, mensaje especial. El origen del canto de la oración en el otoño de 1977 se refiere directamente a los diferentes niveles de relacionarse con Jesús y por consiguiente amerita una presentación antes de considerar las enseñanzas reales del folleto. Página 488. Por algún tiempo yo me había estado sintiendo molesto con nuestra manera de practicar el pedir. Esta incomodidad se refería en primer lugar a la manera de Helen y Bill de meditar y pedirle ayuda a Jesús o al Espíritu Santo, llamada 101. Como se mencionara antes, Bill nunca superó su incomodidad con la persona de Jesús y prefería hablar de él como JC, del Espíritu Santo como ES, o la mayoría de las veces simplemente usaba el término más impersonal, orientation, pedir guía, orientación. Esta incomodidad se refería en primer lugar a la manera de Helen y Bill de meditar y pedirle ayuda a Jesús o al Espíritu Santo en asuntos como horas de reunirse, esquinas donde debían pararse a esperar los taxis, si debían asistir a ciertas reuniones y así por el estilo. Al unirme a Helen y a Bill, naturalmente me unía con ellos en esta actividad de pedir también, aunque, repito, había algo en esta práctica que nunca me parecía que estuviera bien. Después que conocimos a Judy, esta práctica de pedir cosas específicas continuaba y, a decir verdad, parecía aumentar con todas las decisiones prácticas que necesitaban resolución. Con bastante frecuencia, durante nuestras reuniones vespertinas en el apartamento de Judy, los cuatro solíamos sentarnos y preguntar específicamente qué debíamos hacer respecto al curso. Si bien con frecuencia recibíamos respuestas, y a menudo las mismas, después de todo las mentes están unidas, yo continuaba sintiéndome incómodo con el proceso. Todo parecía tan mágico, y si bien yo no creía que el fenómeno de por sí fuera necesariamente inválido, sí parecía ser bastante inferior a lo que nosotros éramos capaces de hacer, especialmente Helen. Las reuniones parecían perder de vista el sentido de desarrollar una relación significativa con Jesús, pues el relacionarse con él, obviamente implicaba mucho más que simplemente formular preguntas muy específicas. Progresivamente yo sentía que había implicado algún engaño a sí mismo en cuanto a que no me parecía que esta actividad de oración fuese en realidad lo que parecía ser. Especialmente yo sentía esto en lo que respectaba a lo que yo consideraba una confusión entre habilidad psíquica y la verdadera espiritualidad. Ciertamente faltaba algo en todo esto y tenía que ver con la ausencia del amor y la paz de Jesús. Yo sabía que Helen lo comprendía y de vez en cuando compartía mis pensamientos con ella. Helen no estaba en desacuerdo conmigo, pero puesto que ella ya había comenzado a retirarse de una participación activa con el curso, yo reconocía que no había mucho que pudiera hacerse en términos de cambiar nuestra práctica. Además, yo comprendía las implicaciones de esta discusión relacionada con la relación de ella con Jesús. Como discutiré más adelante, el que Helen, página 489, relegase a Jesús a que fuese poco más que un informante era una excelente defensa en contra del amor abstracto que era su realidad mutua. Y esta realidad representaba el fin del sistema de pensamiento del ego. No obstante, yo
sí sentía que este asunto de pedir era algo importante sobre lo cual debíamos hablar. Así que desde 1973 en adelante, Helen y yo discutiríamos el tema de preguntar de vez en cuando, y nuestras pláticas se tornaban más serias a medida que pasaban los años. Una de estas discusiones en el otoño de 1975 condujo al mensaje especial del 5 de octubre, el cual presenté en el capítulo 14, páginas 419 a 20. Capítulo 14 en la versión en inglés. Porque la 419-20 estarían ya en el texto en castellano, en el capítulo 15, o sea que vamos a mirar por aquí también, Espíritu Santo. Páginas 419 a 20, capítulo 14. En la versión en inglés también están en el capítulo 15. Bueno, vamos a ver lo que nos dice. Este mensaje trataba sobre el tema de pedir cosas específicas, y el lector recordará que él mismo recalcaba, entre otras cosas, la importancia de eliminar los juicios que interfiriesen con nuestra audición, y no recalcaba en absoluto lo que oiríamos específicamente. Estas discusiones entre Helen y yo llegaron a su culminación una tarde de 1977, y ahora solo puedo recordar los detalles vagamente, aunque sí recuerdo la preocupación de Helen. Poco después, ella comenzó a ser escriba de un mensaje especial procedente de Jesús sobre el tema específico del pedir y de la oración. Este constituía la base de las presentes páginas iniciales del folleto que siguió poco después del mensaje personal para Helen. Primero presentaré el mensaje en su totalidad junto con mis comentarios, seguidos en la próxima sección por pasajes relevantes del principio del folleto. Jesús comenzó refiriéndose a un asunto que iba sugiriendo progresivamente en nuestro círculo, a un asunto que iba surgiendo progresivamente en nuestro círculo. Además de que Bill y Judy le pidiesen a Helen consejo específico y respuestas específicas a sus preguntas, otros estaban exigiéndole a ella esto mismo también. Helen se sentía generalmente incómoda con este papel y frecuentemente me decía cuán molesto solía sentirse Bill si ella no podía darle una respuesta que él quería, pues creía que ella le estaba ocultando algo a él. Si bien a veces Helen sí oía respuestas de Jesús para otras personas y con frecuencia para Bill, ella entendía intuitivamente la trampa potencial que había en esto, tanto para ella como para otras personas. Siempre es tentador confundir la forma con la respuesta en lugar del contenido de experimentar la presencia de Jesús. Esta experiencia de su paz únicamente era la respuesta, pues sólo ésta podía generalizarse a todos los problemas. Y por eso el mensaje comienza refiriéndose al asunto de pedir y se relaciona específicamente con la importancia de unirse mediante la armonía, en lugar de sustentar la separación que mantiene la ilusión de diferencias, y es el corazón del sistema de pensamiento del ego. Página 490. Y dice así el mensaje especial. El pedir es santo, y es santo porque es una manera de llegar a Dios. Él es la respuesta, porque tú necesitas una respuesta. Tú puedes pedir por otro y recibir la respuesta para él, pero puedes, y ciertamente debes, ayudarlo a ofrecerle tu amor y apoyar que su pedir sea santo y que se reconozca su verdadera necesidad. Eso es la oración. ¿Es lo mismo para ti o para otro? No hay diferencia. Si solo tú
recibes las respuestas para otro, habría diferencia. Esto no significa que tú no puedas obtener mensajes para otro, si es Dios quien elige esta forma de llegar a Él. Esto normalmente ocurre de manera inesperada, generalmente en la forma de un sentimiento súbito de que tienes que decirle algo, un mensaje que le tienes que dar. No te has equivocado en el pasado acerca de cómo has pedido, pero ahora estás lista para un paso más adelantado. Hay decisiones de conjunto en las cuales la unanimidad de la respuesta es una buena indicación de autenticidad. Esto no debe abandonarse, pero el pedir es una lección de confianza y nadie puede confiar por otro. Solo se puede fortalecer la confianza de otro al ofrecérsela a él y al tener fe en su capacidad para oír por sí mismo. Qué bonito, qué importante, ¿verdad, hermanos milagrosos? Bueno, pues para que podáis meditar sobre ello, lo vamos a dejar hoy aquí. Estamos en la página 490, como a la mitad de la página. Vemos que, por ejemplo, a mí aparentemente también se me llevó siempre a pedir así, pedir guía, siempre que estábamos en un equipo de trabajo, que pidiéramos guía todos juntos para ver cómo quería Jesús que nos organizase, y siempre veíamos que la guía llegaba y nos llegaba a todos o a la mayoría por igual. Así lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, pero por supuesto que está clara la indicación de que todos tenemos que querer aquietarnos y escuchar, y estar en un continuo gesto de agradecimiento por todo el amor que estamos sintiendo continuamente ahora. Infinitas gracias, bendiciones para todos, todo el amor para todos. Os amo.